Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a estudiar la palabra, vamos a discernir la palabra. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 es el primer libro del Nuevo Testamento. Versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, a su pueblo, dice la Nueva Versión Internacional. Fue a su ciudad. Yo te pregunto a ti, ¿cuál era la ciudad de Cristo? ¿Cuál era la ciudad de Cristo? Nazaret, Belén, Jerusalén. Fíjense, a Jesús se le decía el Galileo, ¿no es cierto? Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿por qué le decían a Jesús el Galileo? Le digo, pues porque era de Galilea. Y entonces, ¿por qué le decían Jesús de Nazaret? Pues porque era de Nazaret. Pero pues, ¿quién no nació en Belén? Ah, ¿verdad? ¿Cuál era la ciudad de Jesús? Les dije que era un estudio bíblico hoy, una parte, ¿verdad? Vamos a estudiar. ¿Cuál es la ciudad de Jesús? ¿Se refiere a Belén? ¿Se refiere a Nazaret? ¿Es Galilea? ¿Qué es Galilea? ¿Qué es Nazaret? ¿Qué es Belén? Bueno, vamos a traer luz a este asunto. Lucas capítulo 2, verso 4. Vamos a otro evangelio. Lucas capítulo 2, verso 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Conocemos esta historia. Pero quizá lo que no habías estudiado es la razón por la cual Jesús nació en Belén. Se podría decir que Jesús nace en Belén por accidente. Por supuesto no fue un accidente, porque Dios lo tenía profetizado con siglos de anticipación. Pero para José y para María fue un accidente y una sorpresa. Porque lo que sucedió es que el Imperio Romano ordenó un censo. Y cada quien tenía que ir a censarse a su lugar de origen. Algo parecido ahora que nosotros, que fueron las elecciones, votamos. Tú no puedes ir a votar en cualquier casilla. Tienes que votar en la casilla donde estás empadronado, ¿no es cierto? Fue muy similar. José tenía que empadronarse a Belén porque de ahí era originario. José era descendiente directo del rey David. Así que tuvo que ir a Belén. Era una orden imperial, no podían rehusarse, tuvo que tomar a su familia, a su mujer embarazada y hacer el viaje hasta Belén. Y ahí es donde le toca dar a luz a María. Ellos están buscando dónde hospedarse y no encuentran, y por eso ahora cantamos, oh, os pido posada. Bueno, fue por ese efecto. Y Jesús termina naciendo en un establo, en Belén. Pero ellos no eran de Belén, no vivían en Belén. Su ciudad no era Belén. José era de Nazaret. Vamos a volverlo a leer. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Galilea es una región muy grande. Galilea es una región que tiene muchas ciudades dentro. Solamente una de esas ciudades era Nazaret. Por eso era Galileo y era de Nazaret. Su ciudad era Nazaret. José tenía su taller de carpintería en Nazaret, ahí tenía su casa. Y Nazaret estaba en Galilea. Tienen que salir para censarse a otra región y a otra ciudad, que era Belén. Y ahí nace Jesús. Entonces Jesús nació en Belén, pero luego se regresaron a su ciudad, que era Nazaret. Seguramente aquí hay quien no nació en la Ciudad de México. ¿Alguien está aquí que vive en la Ciudad de México y que no haya nacido aquí? Que levante la mano. Fíjese, ya se parecen en algo más a Cristo, fíjese. Viven en una ciudad donde no nacieron, pero ahí viven. Por eso Jesús era Jesús
de Nazaret. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, están hablando de Jesucristo, donde se había ¿qué? Criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es justo el episodio donde Jesús va a iniciar su ministerio entrando a la sinagoga y leer los rollos del profeta Isaías. Se nos deja saber que Jesús no nació en Nazaret, pero que en Nazaret había sido ¿qué? Criado. Si estudiamos la Biblia con ciencia, y usted tiene la suficiente curiosidad de poner un mapa de cómo estaba configurado Israel en ese momento, y empieza a seguir los pasos de Jesús, entonces usted puede poner una tachuelita en Nazaret y decir, aquí fue criado Jesús, nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. No se sabe muchísimo de su infancia, su adolescencia, su juventud temprana, y va a aparecer para ser bautizado por Juan el Bautista a los 30 años. Y a partir de ahí, él empieza a enseñar, empieza a sanar, empieza a predicar, empieza su ministerio público. Y si usted pusiera tachuelitas, se daría cuenta que su cuartel general estaba en otra ciudad. En una ciudad llamada Capernaum. Y usted puede ver muchos de esos episodios. Dice, se levantó muy de mañana, se levantó en Capernaum y fue a tal lugar y regresó. Y se levantó y fue y regresó. Y pasó la noche en tal lugar y regresó. Entonces podría claramente concluir que Jesús nació en Belén, fue criado en Nazaret, pero vivió y se estableció para su ministerio en Capernaum. Entonces, ya sabemos a qué ciudad se refería. A la ciudad de Capernaum. Entonces, nada más para asegurarme que aprendimos en dónde nació Jesús, en dónde se crió y dónde vivió durante sus años ejerciendo su ministerio. Qué buenos estudiantes son, de veras, dense un aplauso. Dense un aplauso. Ahora vamos a la predicación, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el estudio a un lado y vamos a la predicación de la palabra. Y usted dice, pastor, ¿por qué hace cosas tan raras? Pues porque soy raro para empezar. Pero va a tener sentido, ¿eh? No creo que es nomás porque sí. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 2, donde se nos va a narrar exactamente el episodio donde empezamos y nos metió en problemas con la ciudad, pero que gracias a examinar la escritura ya quedó resuelto. ¿A qué ciudad estaba hablando? A Capernaum. No lo menciona Mateo, pero sabemos que fue Capernaum. Ok. Marcos capítulo 2, verso 2 en adelante. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto algo igual. Jesús está predicando en una casa tan llena de gente que no cabe un alfiler más.
Pero un hombre tenía una necesidad, estaba paralizado de nacimiento, nunca había caminado, nos deja saber otro evangelista. No podía desplazarse, no tenía esperanza, pero tenía algo. Tenía 4 amigos y amigos determinados que dijeron, vamos a llevarlo a los pies de Cristo. A los mismísimos, literalmente a los pies de Jesús. Pero llegaron y se encuentran con una multitud que les impide entrar a la casa. Y dijeron, bueno, hicimos lo posible. La intención es lo que cuenta. No hicieron eso. Dijeron, hemos venido a ponerlo a los pies de Jesús y lo vamos a poner a los pies de Jesús. Pero no hay cómo, no hay dónde, no hay manera. Vamos a hacer una manera. Y nosotros lo leemos de corrido muy facilito, pero yo me quiero imaginar, no me cuesta trabajo imaginarme a uno de ellos diciéndole al de la puerta, amigo, hermano, por favor, ayúdanos, ve nada más la condición de nuestro amigo. Necesita urgentemente encontrarse con Jesús. Y tampoco me cuesta trabajo imaginarme al de la puerta diciendo, hermano, es la misma situación de todos. No eres el único que tiene necesidades. No eres el único que necesita un milagro. ¿A qué crees que han venido todos estos? Aquí tú traes un paralítico, acá hay un ciego, acá hay un leproso. No hay manera, no hay lugar, vente otro día. Buscaron seguramente otras opciones. Si no pudieron entrar de la forma convencional, pues quizá por la puerta trasera. Quizá no había puerta trasera o quizás se encontraba igual, bloqueada por una multitud. Intentaron seguramente por una ventana, hasta que al final se nos deja saber el acto extremo que tuvieron que realizar. Subirse al techo y hacer un hoyo en él. Pero imagínense a Jesús compartiendo en una casa atiborrada y empezar a escuchar ruido en el techo. Cuando además hay gente afuera también buscando entrar. Y empiezas a ver que empieza a descubrirse el techo y empiezan a bajar a una persona. Para empezar interrumpiendo la palabra, dañando una propiedad privada. Eso seguramente haría encolerizar a muchos de nosotros y empezar a suceder ahorita en este momento. Que un hermano que no lo dejaron entrar o que no encontró estacionamiento y quería que oráramos por él, interrumpe a medio sermón y empieza a hacernos un agujero en el techo. Seguramente a nuestros diáconos les saldría esa parte egipcia que traen todos y lo reprendían y decir, ¿cómo se te ocurre? Quizá yo mismo le diría, oiga hermano, por favor, permítame tantito, déjeme terminar y al final del servicio lo atendemos. Pero no fue la reacción de Cristo. No fue la reacción de Cristo porque Jesús ve con unos ojos diferentes a los nuestros. Jesús ve cosas que nosotros no vemos y se nos deja saber qué fue lo que vio. El versículo 5 dice que Jesús, viendo el agujero en el techo, ¿sí dice así? No dice así. Dice Jesús viendo la falta de respeto, ¿dice así? ¿Qué dice? Jesús viendo la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Y la fe de ellos detonó un milagro. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Más tarde lo haría caminar por una circunstancia extraña. El milagro más grande ya lo había hecho. Yo no sé qué viene a tu cabeza cuando escuchas Jesús sana a un paralítico. Piensas, volvió a caminar. El milagro más grande es que le concedió la vida eterna, la salud eterna. Y muchos no se dieron cuenta. Y el paralítico sí, porque fíjense, ni chistó. Los amigos también, porque tampoco se quejaron. Los que se quejaron fueron los fariseos, que dijeron, ¿y este quién es para perdonar pecados? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo se atreve a blasfemar? Y Jesús dijo, hey, espérenme, para mostrar que tengo esa autoridad, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levanta tu camilla y anda. La verdad es que ninguna de las dos. La verdad es que ninguna de las dos. Las dos eran igual de imposibles para alguien que no fuera Dios. Y él dijo, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, te digo, levántate y anda. Y se levantó y todo el mundo se asombró. Pero
Este milagro se logró activar por la fe de ellos. Este hombre no podía moverse. Quizá era un hombre de fe, pero necesitaba llegar a los pies de Cristo. Y requirió 4 amigos de fe, determinados, capaces de abrir un agujero en el techo para poder llegar a los pies del Maestro y obtener su sanidad plena por la fe de ellos. Y yo te pregunto, ¿tienes amigos así? ¿Tienes amigos que Jesús pueda ver la fe de ellos y puedan detonar un milagro en tu vida? ¿O eres un amigo así? Hay milagros que solamente se van a realizar con la fe de ellos. Hay milagros que bastan con la fe de uno. Pero hay otros milagros, y este es un excelente ejemplo, donde se requiere la fe de ellos. La fe de varios. La fe de voluntades diciendo, vamos a ver ese milagro. Vamos a reunirnos a orar. Vamos a movernos. Vamos a activarnos juntos en una dirección para operar, para que un milagro sea operado, para inclinar el corazón de Dios hacia nosotros, para llamar la atención de Dios. Hemos escuchado muchas veces esta historia, pero quizá esto nunca lo habías escuchado. Y sin embargo, salta a la vista. Y por eso nos perdemos de bendiciones, porque no estudiamos la palabra. La leemos quizá, escuchamos de repente, pero no estudiamos. Yo te quiero hacer una pregunta, porque se nos deja saber de quién era la casa. Jesús está en una casa. ¿De quién era la casa? ¿Dónde dice? Yo he escuchado sermones que dicen que era la casa de Pedro. Vamos a ver qué nos arroja la Biblia, habiéndole estudiado. Marcos capítulo 2, verso 1. Ya vimos que Mateo dice que Jesús había ido a su ciudad, ¿se acuerdan? A su ciudad. Fíjense lo que va a decir Marcos. Entró Jesús otra vez, ¿en dónde? En Capernaum. Así que podemos tener absoluta seguridad que la ciudad a la que se refiere Mateo es Capernaum, que Jesús estaba en Capernaum y que Jesús vivía en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? De Jesús. Era la casa de Jesús, era donde Jesús vivía. Era donde Jesús vivía, se hospedaba, dice otra versión. Quizá se la tenían en préstamo, quizá rentaban, no sabemos. Pero era la casa de Jesús. Lo que lo hace todavía más serio. Imagínate abrir un boquete en la casa de Jesús. No solamente ya es irrespetuoso, no solamente es escandaloso, es irreverente. ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque sigue habiendo paralíticos y sigue en pie la casa de Jesús, donde esos paralíticos deben ser llevados para recibir liberación, para recibir perdón. ¿De qué está hablando, pastor? De lo mismo que Pablo cuando le escribió a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, porque ahora ya sabemos que esa casa era la casa de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Dios dónde vive en la actualidad? ¿Dónde vive Jesús? Muchos dicen, no, en nosotros. No, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Una cosa es ser un templo y otra cosa es ser una casa. Jesús enseñaba en casas y enseñaba en sinagogas, ¿recuerdan? Hay que entender también la diferencia entre templo y casa. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Si has preguntado cuál es la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Estás sentado en este momento en la casa de Dios, según la palabra de Dios. Y hay gente imposibilitada,
que necesita amigos para llegar a los pies de Cristo. En ese tiempo esa era la casa literal de Jesús. Esta es la casa espiritual. En ese tiempo era un paralítico literal. En la actualidad hay paralíticos espirituales que no pueden y no van a llegar a la casa de Dios por su propio pie. No es que no quieran, no es que sean malos o perversos, es que no pueden. Están paralizados. Están paralizados de tristeza. Están paralizados de rencor. Están paralizados de dolor. Y para acabarla hay una multitud de personas impidiéndoles entrar a la iglesia. Tú no puedes entrar con ese color de pelo. Tú no puedes entrar con esa confusión sexual. Tú no puedes entrar con esas marcas en el cuerpo. Tú no puedes entrar con ese pasado. Tú no puedes entrar vestido así. Una multitud que te impide llegar a los pies de Cristo. No pueden, no va a pasar. Necesitan amigos determinados para llegar a los pies de Cristo. Y a nuestro alrededor hay paralíticos espirituales, incapacitados de llegar a la presencia de Dios. Pero si usted es su amigo y el Espíritu Santo le está hablando, tiene que tomar acción. ¿Qué acción? La necesaria. Abrir un hueco en el techo nos mostró Jesús, de ser necesario. Piense por unos segundos en ese amigo, en esa amiga que usted tiene, en ese familiar que no puede venir a la iglesia. No puede. Está paralítico, imposibilitado. Pero lo tiene a usted. Y Dios cuenta con usted. Y Dios cuenta con usted. Esta historia, de la cual nosotros nos hacemos conclusiones erróneas, y por eso la Biblia es la luz, no nos dice de quién fue la idea de llevarlo a los pies de Jesús. Solamente sabemos que eran 4 amigos y el paralítico. Bueno, cabe la posibilidad de que el paralítico no haya querido ir, Nosotros asumimos que el paralítico dijo, vamos, no necesariamente. A mí se me antoja imaginarme, porque tengo una gran imaginación, que quizás los amigos dijeron, ¿sabes qué le hace falta a este? Le falta ser tocado por Cristo. Vamos a llevarlo. No, espérenme, ¿a dónde me llevan? Tú espérate tantito, te vas a dar cuenta. Oigan, que hace mucho calor, espera, ya vamos a llegar. Ahora imagínense cuando lo empezaron a subir. Oigan, mejor nos regresamos. No, ya estamos aquí, ahora es lo que vinimos. Es posible. Es posible. Porque además eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo no está para darte por tu lado. Un buen amigo está para hacer lo que se tiene que hacer. Y si ustedes son amigos, tienen que buscar la manera de agarrar al paralítico. Ahora, también es posible que haya sido el paralítico quien les haya dicho, llévenme. Yo no puedo ir. Yo no puedo llegar ahí. Necesito ayuda. Llévenme con Cristo. Y quizá este mensaje lo está recibiendo un paralítico que la fe no le alcanza. La fe no le alcanza para ver las promesas de Dios. Pero hay gente que puede romper techos espirituales por usted. Solicite ayuda. Hay gente dispuesta a romper techos espirituales por usted. Techos que usted no ha podido romper porque está paralizado de muchas formas. Porque está lleno de dudas. Está lleno de rencor, está lleno de miedo. Está lleno de interrogantes. Y hay cosas para las que se necesita la fe de otros. Reúnase de gente de fe.
de mujeres de Dios, de hombres de Dios. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si la de usted no puede, hay gente a su alrededor que sí puede. Y dígale, ore por mí, ayúdame en mi necesidad, llévame, necesito ayuda. Busque ayuda, rompa esquemas, pero llegue a la casa de Dios. ¿Cómo? Como sea. ¿Por qué Jesús nos deja saber esta historia? Porque Jesús quiere que sepamos lo que Él ve. No le importa cómo llegues. No le importa cómo llegues. No le importa que llegues rompiendo cosas. No le importa que llegues habiendo roto cosas. Lo que le importa es que llegues y te pueda decir, tus pecados te son perdonados. No me importa lo que has hecho. No me importa el techo roto, no me importa el corazón roto, no me importa esa promesa rota, no me importan esas relaciones rotas. Me importa que estás en casa. Del agujero no te preocupes, soy carpintero, lo arreglo. Hay gente que no llega a los pies de Cristo porque teme que Jesús le diga, ¿por qué rompiste mi pacto? ¿Por qué rompiste tu matrimonio? ¿Por qué rompiste algo que era sagrado y santo? Esta historia nos muestra que Jesús no es así, que Jesús no hace eso. Y que hay cosas que solamente se van a lograr con la fe de varios. Pero la gente se aísla. Hebreos nos deja saber en el capítulo 10, verso 25, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque aquí hay la fe de otros. Aquí hay la fe de ellos, hay la alabanza de ellos, hay el testimonio de ellos que pueden detonar un milagro en tu vida. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, auxiliándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca y el día está cerca. Los grandes avivamientos y los grandes milagros se detonaron cuando estaba la fe de muchos unida. En el Pentecostés estaban juntos, unidos, y ahí nació la iglesia. Ahí se derramó el Espíritu Santo por primera vez, porque estaba la fe de muchos reunidos. El Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no sé si usted está entendiendo ese salmo. Nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando la fe de otros se une a la nuestra, dice la Escritura que es una delicia y que es una bendición que no solamente se puede sentir, dice que se puede ver. Llega a ser evidente la bendición de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Usted necesita, como yo, la fe de ellos, la fe de otros, porque el cristianismo solamente se puede vivir en comunidad. El cristianismo solamente puede operar en comunidad. Y es lo que Cristo nos enseña. En una ocasión sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó y dio una oración, la oración modelo. La conocemos nosotros como el Padre Nuestro. ¿Quién conoce de aquí el Padre Nuestro? ¿Quién ha orado el Padre Nuestro? ¿Están seguros que han orado el Padre Nuestro? ¿Están escuchando el nombre de la oración modelo? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, no el Padre mío. Cuando oras, ¿cómo oras? Padre, papá, Abba, mi papi, Señor, dame. Ese no es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro incluye, vénganos, danos hoy, no nos dejes, perdónanos. El Padre Nuestro es una oración congregacional.
Es una oración para orarse con varios. Es una oración que está en plural. Es una oración para orar con hermanos y hermanas y decir, vengan, vamos a orarle a nuestro Padre. Quizá nunca has orado el Padre Nuestro, lo conoces, lo has leído, lo has recitado. Pero para orar el Padre Nuestro, necesitarías a tu lado grupos de creyentes que pueden llamarle a Dios Padre Nuestro y unirnos en un mismo sentir y en una misma dirección y clamarle al Padre como una familia espiritual. Yo no sé con quién te identifiques en esta historia. Quizá te identificas con uno de esos amigos, que hay gente allá afuera que te necesita. O quizá te identificas con un paralítico. No importa. La solución es la misma. La solución está en la casa de Dios. La solución está en la casa de Dios. Congregándote con gente como tú que busca a Dios. Que pueda levantar un Padre Nuestro auténtico, en su auténtica dimensión, desde la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero culminar haciendo algo que quizá sea la primera vez que lo hacemos, al menos correctamente. Quiero que terminemos orando el Padre Nuestro, que no lo sabemos de memoria. O quizá no, si no lo sabemos de memoria, está en Mateo capítulo 6, verso 9. Porque muchos se sorprenderán que quizá no se saben cómo termina el Padre Nuestro, cómo debe de concluir. Pero casi puedo asegurarte que te lo sabes de memoria. Me parece apropiado que terminemos como una familia espiritual orándole a nuestro Padre. Así que voy a pedir que te pongas de pie y que nos tomemos de las manos, pero vamos a hacerlo de tal manera que podamos unirnos como un solo hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.